Esto es Historia Freak, el podcast donde toda la historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. Trivium. 3 vías en latín. Eran aquellos puntos en los que se cruzaban varios caminos. Era común que en esos cruces se instalaran establecimientos u hospedajes en los que los viajeros paraban a descansar y a comer. De las distendidas conversaciones y su carácter insustancial viene la palabra trivia. Y si usted quiere aprender 700 datos sabrosos de ese tipo, pero de la manera más entretenida e imaginable, está la Trivia Freak, nuestro juego de tablero. Todos los detalles en datosfreak.org/triviafreak. Emisor Podcasting. El episodio anterior lo dejamos justo tras el fin del periodo tumultuoso con Miguel I, el primer Romanov en el Kremlin. Miguel se apoltronó allí durante largos 32 años, una dosis de anhelada estabilidad después de la irresistible revoltura de los años previos. Aunque a cambio hubo que pagar el precio de sus ocasionales desmesuras, como azote para quienes fueran sorprendidos fumando una vez y ejecución para quienes reincidieran, o la amputación de la nariz para quienes aspiraran rapé. Para fortuna del zar, la poderosa mancomunidad de Polonia-Lituania se enfrascó con Suecia en su propio conflicto. Ello brindó a Rusia la oportunidad de hacer la paz con Suecia y de firmar una tregua con la mancomunidad. La conquista de Siberia, iniciada por Iván el Terrible a fines del siglo XVI, siguió a toda máquina en dirección al sol naciente, pese a la resistencia indígena. Las feroces batallas a menudo desembocaron en atrocidades sin nombre de los cosacos contra los nativos. La aplanadora rusa besó las costas del Pacífico a finales de la década de 1640. Recién en 1648, Semyon Desinov descubrió a ojos occidentales el extremo oriental de Asia y el estrecho de Bering, 17 milenios después de aquellos bravos que cortaron allí su boleto de acceso a América. En 2 siglos, Rusia evolucionó desde una pequeña peca insustancial en torno a Moscú al coloso territorial que hoy supera en 71% a Canadá, el país que le sigue en superficie. El Kremlin regía los destinos de todo quien morara entre Europa y el Pacífico, una amplitud de administración casi absurda, considerando la velocidad de transporte terrestre de la época. Y en el otro extremo, Rusia le robó una mascada de la actual Ucrania a la mancomunidad de Polonia-Lituania, como resultado de la Guerra de los 13 años. Es el punto de inicio del estatus de Rusia como poder de fuste en Europa Oriental. A lo largo de estas décadas de expansión, los boyardos cooperaron con los Romanov con tal de no reeditar las guerras civiles del periodo tumultuoso. Los zares les permitieron a los boyardos completar el proceso de semi-esclavización del campesinado a cambio de exigirles servicios en el Estado, en especial en el ejército. Si bien los campesinos venían perdiendo derechos desde el siglo pasado, con las reformas del siglo XVII, el panorama se tornó de verdad oscuro. El poder de los terratenientes sobre ellos era casi completo y la carga impositiva se multiplicó por casi 100 respecto al siglo pasado. La clase media no lo pasó mucho mejor, les subieron los impuestos y a ciertos segmentos ni siquiera les permitieron cambiar de residencia. Como era de esperar, esta explotación condujo a disturbios de toda índole. El más tremebundo fue el que comenzó en 1667, justo cuando terminaba la Guerra de los 13 años, así como para que la gente no alcanzara a aburrirse. El ejército del zar Alejo I tardó 3 años en sofocar la rebelión a costa de miles de muertes. El líder acabó capturado y decapitado. Alejo salvó su posición en el trono y pudo gobernar por otros 10 años, pero su hijo y sucesor, Teodoro III, gozaba de una salud bastante más frágil. Discapacitado de nacimiento, estaba horriblemente desfigurado y semi-paralizado por una enfermedad nunca identificada. Su primera esposa murió en el primer parto junto con el bebé, y para su segunda boda, el novio estaba ya tan débil que ni siquiera pudo mantenerse en pie.
murió 3 meses después y el cargo pasó a Pedro, su medio hermano de 9 años de edad. Corría 1682. Tan mocoso era que Sofía, su media hermana, le soplaba qué decir desde un agujero en el trono. Sin hacerse drama con que ella u otros gobernaran en su nombre, se entretenía con la construcción de barcos, navegando y con simulacros de batallas junto a su ejército en miniatura. Este último era un cuerpo que comenzó con 100 niños y sirvientes, cuyos juegos de guerra se sofisticaban y ganaban realismo a medida que sus miembros maduraban. Con el tiempo ficharon instrucción militar profesional en la forma de oficiales extranjeros y el número de soldaditos creció a 300. A los 17 años, su madre le armó un matrimonio con una noble. Al cabo de 10, Pedro se desligó de ella del modo que usted ya prevé. La obligó a hacerse monja. El mismo año de la boda, Pedro decidió que era ya hora de comenzar a gobernar. Su media hermana trató de conspirar para evitarlo y adivine cómo terminó. En un convento, donde tuvo que renunciar a su nombre y posición en la familia real. A los 25, Pedro inició un tour de 18 meses por Europa Occidental, en modo incógnito como parte de una delegación oficial. Bueno, incógnito en tanto lo permitiera su estatura de 2,3 metros, en una época en que el ruso promedio medía 1,63. Ofició de aprendiz de un ingeniero de artillería y se desempeñó en un astillero de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales durante 4 meses. Que la bandera vigente de Rusia sea un reordenamiento de las franjas de la neerlandesa, bien puede deberse a la admiración que sembró en Pedro esta estancia, porque fue él quien la diseñó. A Inglaterra, la delegación llegó compuesta por 4 chambelanes, 3 intérpretes, 2 relojeros, un cocinero, un sacerdote, 6 trompetistas, 70 soldados que supuestamente tenían la estatura de Pedro, lo que vuelve difícil creer que realmente midiera 2,3 metros. Y, porque ¿quién podría viajar sin ellos? 4 enanos y un mono. Aparte de la audiencia de rigor con el rey, el zar asistió a una sesión de la Royal Society y observó Venus con un telescopio en el observatorio de Greenwich. Luego viajó a Europa Central y en Viena se reunió con el Sacro Emperador Leopoldo I. En Brandenburgo, una princesa quedó descolocada por la animadversión que Pedro sentía por el cuchillo y el tenedor, y la comitiva rusa por los protuberantes huesos que les afloraban a las damas alemanas al bailar, sin notar que eran varillas de sus corpiños. Pedro volvió de ese periplo desbordante de ideas occidentales para remozar sus tierras semifeudales. Es que, en palabras de Dietrich Schwanitz, Rusia vivía aletargada en la Edad Media. No había pasado por el derecho romano, el Renacimiento y la Reforma. Lo único que había vivido era el despotismo mongol. Los campesinos solo conocían la dureza de la tierra, el látigo de su señor y el murmullo de los pastores ortodoxos, que en la penumbra de sus iglesias movían los incensarios ante todos los íconos dorados en un eterno vaivén. las tecnologías e ideas occidentales, razonó Pedro, eran la clave de su poder y riqueza, y más le valía a Rusia emularlas. Así que sustituyó la nobleza de sangre por una basada en el mérito, dividida en rangos que dependía de la relevancia de los servicios prestados al Estado. La vestimenta tradicional fue condenada a la desaparición. Las barbas fueron declaradas accesorio inútil y quienes se negaban a la rasurada modernizadora debían sufragar un tributo cuyo monto dependía de la posición social del velludo en cuestión. Debían llevar consigo una ficha de cobre o bronce que acreditaba el pago, pues, de otro modo, arriesgaban a ser afeitados en la vía pública. El calendario tradicional ruso, que computaba desde la creación del mundo, fue caducado. De sopetón, retrocedieron desde el año 7207 al 1700. En esta sí anduvo cortoplacista don Pedro, porque implantó el calendario juliano, aun cuando el mundo iba ya en avanzada transición hacia el gregoriano que hoy nos gobierna. Hubo que esperar hasta Lenin para la puesta al día, y quizás recuerde del episodio 15 que el equipo ruso de tiro se perdió los Olímpicos de 1908 por olvidar este desacople. Esa misma decisión Pedro la volcó en sus asuntos personales.
torturó a su hijo por sospechas de complot y no tuvo reparos en dejarlo morir en prisión a causa de las lesiones. Al amante de su esposa lo mandó a ejecutar. Hasta ahí nada inusual en el mundo de las intrigas palaciegas. El toque personal de Pedro fue que dispuso su cabeza en una jarra en la habitación de la propia Zarina para que contemplase a diario el rostro de su infidelidad. A una amante propia, dama de compañía de su esposa, la decapitó por aborto, infanticidio y hurto de joyas de la Zarina. Y luego él dictó una conferencia sobre la anatomía de la cabeza, la besó y la descartó. La Academia de Ciencias de Rusia preservó aquella pieza durante décadas. Todo miembro de su entorno arriesgaba sufrir ese particular sentido del humor. A un filósofo lo ató a la espalda de un oso. Un enano de la corte recibió un funeral de estado con caballos en miniatura y un sacerdote también mínimo. Fundó el Sínodo de tontos y bufones, siempre borrachos y bromistas, cuyo primer mandamiento era: emborracharse todos los días y jamás ir a dormir sobrios. El vodka hacía las veces de agua bendita y en el desfile de Cuaresma sustituyen la música de trompetas por ventosidades lo más sonoras y pestilentes posibles. Al patriarca del sínodo, un bufón de 84 años llamado Sotov, lo casó con una viuda de similar edad. Cuenta Voltaire que los comensales fueron invitados por 4 tartamudos. Unos ancianos decrépitos escoltaron a la novia, mientras 4 de los hombres más gordos de Rusia servían como corredores. Los novios fueron bendecidos por un sacerdote ciego y sordo. Algunos ortodoxos, enfurecidos con la existencia del sínodo, apuntaron a que Pedro era el mismísimo anticristo. En una beta ligeramente más académica, Pedro practicaba cirugías y amputaciones de puro motivado y viajaba con 2 cofres repletos de instrumental quirúrgico y odontológico. Lucía con orgullo una bolsa de dientes arrancados de bocas de pobres diablos, en su mayoría reacios a la intervención, hoy parte de la colección del Museo Pedro el Grande. Lo que es peor, a menudo se dejaba llevar y extraía dientes sanos. Se dice que sus cortesanos vivían con miedo de sus frecuentes y entusiastas ofertas de cirugía. Dicho todo lo anterior, ni el espíritu festivo ni las inclinaciones odontológicas de Pedro suponían distracciones insalvables para la alta política. En el año 7207, o 1700 para los más modernos, tras forjar una alianza secreta con Dinamarca y Polonia, Rusia se abalanzó sobre Suecia para obtener aquella salida al mar Báltico que no pudo obtener Iván el Terrible. Estalló así la Gran Guerra del Norte, que mantuvo ocupados a ambos bandos por 21 años y durante el cual los rusos agradecieron su vasta provisión de pieles siberianas. Solo una de las 16 guerras que enfrentaron a Suecia contra Dinamarca. La colaboración polaca fue encabezada por Augusto II, no en vano apodado el Fuerte o el Hércules sajón. Se jactaba ante los cortesanos doblando herrajes de caballos con las manos desnudas. En una ocasión participó de un evento de lanzamiento del zorro en Dresde, sosteniendo su extremo con un solo dedo, mientras que 2 de los hombres más fuertes de su corte sostenían el otro extremo. A ver, momentito. ¿Lanzamiento del zorro? ¿Cómo lo oye? La aristocracia se divertía aventando animales al aire mediante una tela tensa. Las bestias solían morir o atacar a los participantes fruto de su comprensible terror. En aquella ocasión, en Dresde, 647 zorros, 533 liebres, 34 tejones y 21 gatos monteses perdieron la vida. La Gran Guerra del Norte originó un curioso pasaje de la historia naval. Una fragata de bandera danesa se ensartó a cañonazos con otra sueca. Tras 14 horas de maltrato, bien resentido por ambos navíos, los daneses agotaron sus municiones. Peter Wessel, el capitán, pidió tregua, felicitó a su enemigo por el excelente duelo y le solicitó municiones para poder reiniciarlo. La petición fue denegada. Ambos capitanes bebieron a la salud del otro en medio del jolgorio de la tripulación y acordaron zarpar en direcciones opuestas. El rey danés
sometió a Wesel a un juicio ante la corte marcial. Cuando la Gran Guerra del Norte llegó a su fin, Rusia había conseguido su objetivo. Pedro ha adquirido el apelativo de El Grande, los 2 menos 3 ayudaban, y la capital se había movido de Moscú a San Petersburgo. Decenas de miles de trabajadores murieron construyendo la nueva ciudad, en su mayoría siervos o prisioneros de guerra suecos, consecuencia de la testaruda fijación del zar de levantar una metrópolis monumental en el medio de un gigantesco pantano. Una hermana de Pedro aportó con el primer hospital, lo que, suponemos, dejó satisfecha tanto a ella como a los 93 enanos de su corte. Tras su muerte en 1725, Pedro fue sucedido por su esposa Catalina. Tremendo nique ascenso para esta hija de campesinos, huérfana a los 5, sirvienta durante su infancia y juventud, analfabeta toda la vida, que accedió hasta el lecho del zar, utilizando como escalera las camas de los comandantes. Solo 2 años gozó del honor hasta que un absceso en los pulmones puso fin a la aventura de gobernar. La sucedió un hijo del único hijo que Pedro alcanzó a tener con su primera mujer antes de despacharla al convento. El chico tenía 11 años, así que prometía un reinado largo, pero tras 31 meses sucumbió a la viruela. Saltó entonces a la cancha Ana, hija de un medio hermano de Pedro. Cazadora entusiasta, Ana mantenía un rifle junto a su ventana para disparar a los pájaros cuando fuera que necesitara de un desahogo. Dueña de un vil sentido del humor, forzó a un príncipe que osó desposar a una italiana católica a oficiar de bufón de la corte. Fallecida la italiana, lo forzó a contraer segundas nupcias con una doncella de reconocida fealdad. Los novios fueron vestidos de payasos, colocados en una jaula sobre un elefante, y así desfilaron por las calles seguidos por una serie de freaks de circo y animales de granja. Remataron la procesión en un palacio hecho por completo de hielo, cama y leña de la chimenea inclusive. Era pleno invierno en San Petersburgo, allá por la latitud 60, equivalente austral de ciertas islas subantárticas. La temperatura puede bajar a menos 40 grados, y aún así, la emperatriz les instruyó que, si no deseaban morir congelados durante su noche de bodas, hicieran el amor y mantuvieran sus cuerpos cerca. Sobrevivieron porque la mujer logró cambiar un collar de perlas por un abrigo de piel de oveja de uno de los guardias. Tras la muerte de esta graciosita en 1740, saltó al trono su sobrino nieto, Iván VI, de exactos 77 días de vida. Isabel, hija de Pedro el Grande, orquestó un golpe contra este monarca del chupete y se calzó la corona al año siguiente. Fue ella quien guió al país durante la Guerra de Sucesión Austríaca y durante la Guerra de los 7 Años. Gastó sumas exorbitantes en construcciones monumentales y, en forma extraordinaria, las ejecuciones durante su mandato sumaron un gran total de 0. Fue en general una soberana popular, si bien al interior de la corte cabían ciertas quejas. Cuenta la prusiana Sofía Federica Augusta que, en ciertas fiestas, los hombres vestían enaguas con armazones de huesos de ballena, con vestidos de mujer y los tocados que se usaban en los días de corte, mientras que las mujeres aparecían en la corte con ropa de hombre. A los hombres no les gustaba estas inversiones de su sexo, y la mayor parte de ellos estaban del peor humor posible en estas ocasiones, porque se sentían espantosos en tales disfraces. Las mujeres lucían como niños regordetes, mientras que las de mayor edad tenían piernas gruesas y cortas que eran cualquier cosa menos ornamentales. La única mujer que lucía muy bien y por completo un hombre era la emperatriz misma. Como era muy alta y de algún modo poderosa, el atuendo masculino le sentaba fantásticamente bien. Tenía la pierna más apuesta que he visto en cualquier hombre, y su pie era admirablemente proporcionado. Bailaba a la perfección, y todo lo que hacía tenía especial gracia. Sofía encontró aprietos más sustanciales con su esposo Pedro, nieto de Pedro el Grande, dueño de al menos un tornillo suelto y, al parecer, de varios más. En 1761 falleció su tía Isabel, no sin antes prohibir la palabra muerte en su presencia, y fue coronado como Pedro III.
nacido en Alemania, apenas hablaba ruso y despreciaba la cultura de su patria adoptiva. Prefería abocarse a su colección de soldaditos de juguete antes que a las labores maritales y administrativas. Cuenta Sofía. Un día, cuando entré a las habitaciones de Su Alteza Imperial, vi una gran rata que él había colgado con toda la parafernalia de una ejecución. Le pregunté qué significaba todo eso. Me contó que la rata había cometido un gran crimen, el cual, de acuerdo con las leyes de la guerra, merecía la pena capital. Había escalado las rampas de una fortaleza de cartón que él tenía en una mesa de su despacho y había comido 2 centinelas, hechos de médula de madera, que estaban de turno en los bastiones. Su acomodador había atrapado al criminal, había sido juzgado por la ley marcial e inmediatamente ahorcado. Y, como vi, iba a permanecer 3 días expuesto como ejemplo público. En defensa de la rata, puede al menos ser dicho que fue colgada sin haber sido interrogada u oída en su propia defensa. Sofía no le dio mucho espacio para desplegar sus excentricidades en el poder. Tras apenas 6 meses de no gobierno, juzgó pertinente derrocar a su marido y asumir el trono como Catalina II de Rusia. Para la historia, Catalina la Grande. Pedro fue transportado a un palacio secundario y falleció una semana después, en sospechosísimas circunstancias. Liberada del orate verdugo de ratas, Catalina profundizó la línea modernizadora de Pedro el Grande. Una genuina déspota ilustrada. Confirmó el manifiesto sobre la libertad de la nobleza emitido por su marido, que liberó a los nobles del servicio militar o estatal obligatorio. Como mecenas de las artes, presidió la era de la Ilustración rusa y fundó la primera institución europea de educación superior para mujeres financiada por el Estado. Ahora, a su juicio, el compromiso con los ideales de la Ilustración en caso alguno obstaba para la expansión mediante la imposición unilateral de la fuerza. Continuó la expansión al sur que había iniciado Pedro el Grande, venció a los otomanos en 1774 y convirtió a Rusia en la potencia dominante del sudeste de Europa. El tratado subsiguiente otorgó a Moscú la posición de protector de los cristianos ortodoxos en el Imperio Otomano e hizo de Crimea un protectorado ruso. Tales avances engolosinaron a la zarina lo suficiente como para cranear el plan griego, que contemplaba la partición del Imperio Otomano entre Rusia y los Habsburgo. Consumado aquello, seguiría la restauración del Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, cuyo primer emperador sería uno de sus nietos, provisto del inmejorable nombre de Constantino. Pero los otomanos estaban lejos de darse por vencidos. Reiniciaron las hostilidades en la nueva Guerra Ruso-Turca de 1787-1792. En esta ocasión, Rusia contaba con la colaboración del Sacro Imperio Romano Germánico, porque José II había rubricado una alianza que lo obligaba a actuar. Aunque ningún bajo más bajo que el de la batalla de Caranseres, en la actual Rumania. Tras un malentendido entre tropas borrachas, húsares e infantería del mismo bando colisionaron. Algunos infantes gritaron ¡Turcos! ¡Turcos! como una triquiñuela para introducir desorden entre los húsares, y ahí se desató el pandemonio. Las huestes de José II las formaban austríacos, serbios, croatas, lombardos y otras minorías ininteligibles entre sí. La situación empeoró cuando los oficiales gritaron ¡Halt!, que fue interpretado por quienes no hablaban alemán como Alá. El venerable sacro emperador cayó de su caballo a un estero. Húmedo y humillado, temeroso de turcos ausentes, se escabulló a una casa cercana. Cuando el ejército turco de a de veras llegó al día siguiente, encontró cadáveres por doquier y un despelote generalizado en el sitio del campamento. En definitiva, las ganancias territoriales para el sacro emperador fueron mínimas, aunque mayores que cero, a diferencia de la guerra que José II declaró contra los Países Bajos, cuya única baja fue una marmita. Los rusos, en cambio, ganaron más espacio a lo largo del Mar Negro y obligaron a los otomanos a reconocer las conquistas anteriores. Pero, como no todo puede ser tan serio en la vida y en la regencia del Imperio Ruso, Catalina comandó también la instalación de montañas rusas en los jardines de su palacio en las afueras de San Petersburgo. Esto es,
toboganes que en invierno se cubrían de nieve para solazarse gravedad abajo mediante trineos. Por eso, idiomas como el castellano, francés o italiano llaman montaña rusa a aquellos convoyes liberadores de adrenalina. En Rusia, empero, son conocidos como Американские горки. es decir, montañas americanas. El principal culpable de esta ironía es el estadounidense Lamarcus Adna Thompson, quien inventó la versión moderna en la década de 1880 para distraer al pecaminoso ciudadano común de lupanares y salones. El divertimento se esparció por Estados Unidos y la posterior experiencia de un grupo de rusos en un parque de diversiones de Virginia selló la voltereta lingüística. Catalina vivía además una montaña rusa amatoria. Compartió el lecho con 22 amantes, varios bastante más jóvenes que ella. El último, el príncipe Zubov, era 40 años menor. Mesalina del Neva la apodaron, en referencia a una maratonista sexual que veremos en la futura serie sobre el Imperio Romano. Además de su apetito amoroso, sus múltiples relaciones ilícitas con los nobles y los rumores infundados de que coleccionaba muebles eróticos sembraron un reguero de falsas leyendas. Se chismorreaba que uno de sus amantes, Grigori Potemkin, poseía equipamiento sexual elefantino y que ella poseía una copia de su arma gloriosa, moldeada en porcelana para consolarse durante sus largas ausencias en la corte. O, también apócrifo, que la zarina murió mientras se engolosinaba complaciendo sus orificios con un potro. Lo que sí es cierto respecto a los placeres corporales de Catalina es que adhirió al fetiche del cosquilleo sexual en los pies, heredado de las tribus tártaras. Era tan popular que eunucos eran empleados como rascadores de pies a tiempo completo. Desarrollaron tan bien esta habilidad única que sus ocupaciones le traían prestigio y buena paga. Ana Leopoldovna tenía no menos de 6 rascadores a sus pies, aunque se emplearon más para servir a las otras damas de la corte. Se hacía generalmente en los tocadores privados. Mientras los rascadores realizaban su tarea, contaban también historias lascivas y cantaban baladas obscenas, creando así una especie de atmósfera orgiástica. Todo esto, por supuesto, era para insuflar en las damas un tono erótico de modo que pudieran encontrarse con sus maridos o amantes en ánimo ardiente de sexo. No era raro que estas mujeres experimentaran orgasmos mientras se les hacían cosquillas en los pies. Otro goce de orden mundano de Catalina fue el cultivo de piñas en su jardín. Para un lector del siglo XXI, es difícil aquilatar la significancia de ese desafío en aquellos años y aquella latitud. Debido al costo de la importación y a la necesidad de invernaderos en climas no tropicales, las piñas operaban como símbolo de riqueza. Los pocos que podían costearlas las exhibían ante sus invitados en lugar de ofrecerlas como parte de la cena y las reutilizaban una y otra vez hasta que se pudrían. Lo que recuerda cuando estudiantes abandonaron una piña en una exhibición de la Robert Gordon University en 2017 y los administradores la protegieron con cristal al asumir la parte de la muestra. La piña en el siglo XVIII era un símbolo de estatus, como hoy lo es una cartera Armani. Rey de las frutas le apodaban, connotación favorecida por su corona de hojas. El cuarto conde de Dunmore construyó un invernadero coronado por una enorme cúpula de piedra de 14 metros de altura con forma de piña. Las torres de la Catedral de St. Paul, el Templo Mayor de Londres y la obra cumbre de Christopher Wren, y por la cual se olvida que era astrónomo antes que arquitecto, son coronadas por enhiestas piñas. Carlos II fue retratado con su jardinero real de rodillas, ofreciéndole la primera piña cosechada en Inglaterra, cual si del Santo Grial se tratara. Catalina bien pudo acentuar sus medidas modernizadoras, si no es porque el escenario cambió cuando las cabezas reales comenzaron a rodar en la poderosa Francia, como vimos en el episodio 70. La zarina murió poco después del estreno de la guillotina, no por los excesos de un potro, sino que en el baño, al igual que Jorge II de Gran Bretaña, Judy Garland y Elvis Presley.
Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente.